Bueno, muy buenas noches para Muy todos. buenas noches para todos. Les agradezco, ya podemos bajar las manitas. Muchísimas gracias. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Mucho trabajo? ¿Leyeron el material que les envié? Ya vi la primera moviendo la cabecita que no. No, ya hubo una que sí me dijo que sí, sí había. De resto no hemos revisado. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos... ¿Qué le pasó? Listo. Nosotros el día de hoy, primero les voy a explicar un poquito del tema y después entonces hacemos la negociación de las fechas. ¿Se acuerdan que quedamos en que yo les iba a, a dar como unas fechas tentativas para que pudiéramos entregar todas las evidencias? ¿Listo? Bueno, en el día de hoy, antes de iniciar con todo lo que tiene que ver, porque quería saber dónde estaban, eh, porque hoy vamos a hablar de trabajo, pero también vamos a hablar de economía, ¿sí? De lo que ha hecho la economía, cómo el trabajo ha evolucionado con el paso del tiempo. Dentro de las presentaciones y dentro de lo que yo les había enviado, y permítanme un momentico, ya les voy a presentar. Javier, buenas noches. Listo. Entonces, esta fue una de las presentaciones en donde hablábamos y retomamos algo que vimos la clase pasada, que era acerca de qué era el trabajo. Entonces, la OIT, que es una organización internacional para el trabajo, define el trabajo como una actividad humana que, mediante el esfuerzo físico o intelectual, produce bienes o presta servicios con valor económico. No se limita solo al empleo remunerado, sino que incluye también el trabajo no remunerado, como el voluntariado o el trabajo que hacemos nosotras en las casas o los caballeros en las casas cuando son amos de casa, por decirlo así. Pero es un trabajo que nosotros estamos realizando, que la mayoría de cosas que nosotros hacemos cuando trabajamos deberían pagarnos, ¿sí? Lo único, entonces ya estamos viendo como cuáles son las excepciones, ¿sí? Cuando usted hace un voluntariado, entonces, por ejemplo, usted quiere colaborar al colegio de su hijo, colaborándoles con vendiendo las empanadas, el masato, y usted va y las vende y les colabora, pero pues ahí usted no está recibiendo un pago, sino que está haciendo una, un voluntariado, algo que usted quiere, ¿sí? Para colaborar a un sitio determinado. ¿Listo? Por otra parte, entonces ya pasamos de que era el trabajo y hay perspectivas del trabajo. Entonces se las voy a mostrar. Resulta, acontece que nosotros, antropológicamente hablando, entonces estamos hablando de evolución humana. En todas las sociedades, el trabajo ha sido un medio de supervivencia, interacción y adaptación al entorno. Transmitimos conocimientos, ¿sí? Esto para poder usted, cada vez que usted está realizando un oficio o está haciendo un trabajo, por decirlo así, usted puede multiplicar ese conocimiento, ¿m? Y desarrollarlo. Y ayuda a que los seres humanos desarrollen habilidades, roles y construyen identidad. Eso es desde la antropología. Dentro del área social, hablamos que es una de las principales formas de integración y participación social. Genera identidad y sentido de pertenencia al brindar una contribución a la sociedad y permitir colaboración, y también contribuye a la construcción de comunidades y de redes sociales. Aquí les voy a hacer un paréntesis y quiero saber, eh, ¿ustedes creen que estar estudiando en el SENA les ha ayudado a construir una comunidad laboral? Xiomara, ¿usted cree que nosotros somos una comunidad laboralmente hablando aquí, los que estamos aquí?
Pues yo pensaría que sí, profe. Listo. Somos un Diva, factor reproductor de o- precisamente ese trabajo. ok. Diva, ¿usted cree que nosotros tenemos como una comunidad laboral los que estamos aquí? Instructora, en mi opinión, sí. Y Hay diferentes municipios, ciudades representadas y se entiende pues como una comunidad que cada quien tiene su actividad, lo que hace. ok, Pues bueno. palabras sencillas, pero no sé si de pronto sí tengo la razón. Es que ya vamos a mirar quién tiene la razón, pero aquí la cuestión es que eh, dentro de los conceptos que estamos viendo, y la primera parte es como revisar conceptos, porque de eso vamos a hablar un poquito, pero quiero que lo tengamos como muy presente, y nosotros somos una comunidad laboral, más que por las actividades que estamos haciendo y el sitio donde estamos haciendo, porque se acuerdan que el SENA, ¿sí? Esta institución en la que ustedes están aprendiendo, dice que uno se supone que está en un ambiente de formación y que ustedes tienen instructores y que ustedes son aprendices, ¿cierto? En una empresa, a uno, ¿sí? Le dan instrucciones. ¿Quién? Su jefe o la persona que está al mando de uno. Le da instrucciones y uno, como trabajador, debe seguir esas instrucciones. En este caso, ustedes por ser aprendices, tienen una comunidad laboral. ¿M? Porque vinimos a seguir instrucciones y a aprender dentro de esta etapa que ustedes están viendo, ¿sí? Una etapa que aunque es selectiva, nosotros nos estamos preparando para el área laboral, para algo que ustedes ya ahorita terminan su etapa lectiva y empiezan a ser productivos. Pero eso no quiere decir que el hecho de que estén recibiendo información no los haga ser una comunidad laboralmente hablando, ¿sí? Porque estamos compartiendo nosotros conocimientos sobre una misma área y eso nos hace una comunidad laboralmente hablando por la política y por las ideologías que tiene el SENA dentro de lo que estamos estudiando. Listo. Después de eso, ya sabemos que nosotros también tenemos una perspectiva social, el trabajo dignifica al hombre, como veíamos la clase pasada. Y ahora vamos a mirar qué le pasa al trabajo económicamente hablando. Entonces, el trabajo es la base de la producción y el consumo, ¿sí? Fundamentales para la economía y fundamentales para cada ser humano. A través del empleo se distribuye, perdón, primero el ingreso, se reduce la pobreza y ¿qué hacemos? Impulsar el desarrollo. Por otra parte, también genera bienes y servicios, impulsando el crecimiento económico, mejorando la calidad de vida. Es decir, cuando usted trabaja, a usted le llega una remuneración. Y uno con platica puede hacer muchísimas más cosas. Y en el área jurídico, entonces hablamos acerca de la normatividad, de lo que son esos derechos que vimos el viernes pasado, que es ese conjunto de normas. Entonces aquí nos dice que el trabajo es un derecho reconocido por legislaciones y acuerdos internacionales. O sea, no fue algo que se inventaron, sino que dijeron, en esta casa, ¿sí? Trabajar es un derecho. ¿Qué buscan con leyes laborales? Protegernos a nosotros los trabajadores, garantizando que condiciones justas y dignas. Y por otra parte, los derechos laborales buscan que haya un salario justo, que tengamos seguridad social, que haya un descanso, que haya seguridad en el trabajo o también conocido como ARL. Eso en general es lo que vamos a hablar acerca de el derecho al trabajo durante todas estas sesiones, pero pues es necesario irlas conociendo ahorita. Después de esto, estos son los desafíos con los cuales nosotros nos estamos de pronto enfrentando. Entonces hablamos de nuevas formas de trabajo en el contexto actual. Hablamos de automatización, teletrabajo, economía digital. Nuevas formas de trabajar requieren actualización de las perspectivas económicas y jurídicas. Es decir, ahora nosotros podemos trabajar de la forma como estamos aprendiendo, ¿sí? Hay nuevos retos en cuanto a derechos en salud mental. ¿Recuerdan ustedes dónde los cogió el COVID?
como para hacer un paréntesis aquí. Merly, ¿usted dónde la cogió COVID? Trabajando en eso. Entonces, trabajaba en una inmobiliaria y estábamos todos con esa incertidumbre de si yo quería que me dijeran vete para tu casa, porque sentía que me exponía cada día que salía a la oficina. Entonces fue bastante cruel para mí. ¿Pero en Bogotá o en qué parte del país? En Barranquilla. Ok, y el estrés me imagino que era tenaz. Horrible, horrible. El sistema de transporte llenísimo y el lugar donde yo trabajaba era lejos, súper lejísimo de mi lugar de residencia. Entonces todo eso generaba para mí un caos en mi cabeza, todo lo que yo tenía que transcurrir para llegar a mi sitio de trabajo. Entonces me sentía muy expuesta y lo que esperábamos como en conjunto en la oficina era que nos dijeran váyanse para sus casas a trabajar en teletrabajo. Y eso fue lo que finalmente sucedió. Pero Afortunadamente. sí, fue angustiante la verdad, profe. Jenny, ¿a usted dónde la cogió el COVID? Para mí el COVID fue algo que me marcó mucho y todavía estoy viviendo como las secuelas, porque yo fui directamente, pues me dio Sí. y fue muy dura la etapa porque cuando me dio fue cuando estaba principiando todo y que me tocó la parte del aislamiento y ver a mis familiares, por ejemplo, que me vieran por la ventana, que no me podía acercar. Mi pareja fue fundamental en ese aspecto porque él fue un apoyo grande. Él me cuidó, o sea, ahí uno da cuenta quién es quién, ¿no? Y fue del trabajo también porque yo trabajaba en una papelería acá en Cali, en la Universidad Santiago de Cali, frente a la Universidad Santiago de Cali, y un compañero se empezó a enfermar y yo también empecé a sentir los síntomas en la casa cuando me llamaron. Jenny tiene que irse a hacerse la prueba, porque el compañero, cuando fuimos a hacernos la prueba, Los y dos me eran positivos. y él no salió positivo y yo salí positivo. Y eso como fue el comienzo, pues usted sabe que el enfrentar eso es algo fue muy complicado, que se le va, que el olor, que el sabor, que las comidas. O sea, el día que me volvió el sabor y probé lo que era el sabor de la limonada, yo dije, Ya, y, estoy bien. y todavía lo de la caída del pelo, que vivir eso de que lo tocaba sí o sí hacerse vacunar, que yo nunca quería eso, la verdad no quería la idea de eso, pero para poder laborar había que hacer eso. Ujú. Y también, pues, derivaba de eso, fue que luego pasó lo del estallido social, y yo viví en una parte donde directamente vimos todo eso, el cambio todo ese enfrentamiento, y ha sido una transición fuerte, sí. Pero pues hasta acá estamos y ahorita pues la elección que tuve de tener a mi bebé, 2 años, que ya tiene 2 años y que nació muy bien, gracias a Dios. No, dice, ahí sí como dice el cuento, esto ha sido una ruleta. A Ángela, ¿cómo le fue en el COVID? Profe, Ángela, bueno, cuando cayó el COVID, yo estaba en planes de empezar a trabajar. Mi hija tenía 2 años y ella iba a empezar en el jardín, porque no había grupos ni nada. Claro, cuando empezó eso, no pude empezar a trabajar, estuve encerrada en mi casa con mi hija, pero mi esposo sí, gracias a Dios, tenía trabajo estable. bueno, afortunadamente. Sí. Listo. A Jessica Paola no le preguntamos porque está muy mocosa y de pronto nos contagia hoy. Entonces vamos con la otra Jessica. Ay, profe, ¿cómo así? Ah, bueno, entonces ¿usted dónde la cogió? ¿Dónde la cogió el COVID? Me cogió en Bogotá, estaba viviendo en Bogotá en ese momento y mi bebé tenía como 3, casi 4 años
igual que la compañera, ella estaba pues a inicios de entrar a estudiar, solo puede estudiar como un mes y encerradita otra vez. Pero pues yo en el momento de trabajo no estaba pues precisamente por mi hija, pero con mi esposo sí fue bastante la incertidumbre porque pues aunque le mantuvieron el trabajo, muchas de las personas con las que él trabajaba las echaron. Él mantenía el trabajo, digamos que por reuniones, pero la empresa en la que él trabajaba era muy operativa, entonces pues Sí, trabajo remoto de una empresa operativa pues es muy complejo. Cuando es, digamos que muy de computador, pues de pronto se puede acceder a ese tipo de modalidades, pero la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre de que mantuvieran el trabajo o lo tercerizaran, como que les dejamos el trabajo, pero por intermediarios, entonces fue más la incertidumbre. ok. Bueno, todos llegamos como a un mismo punto dentro de, a mí la pandemia me trajo cosas interesantes, porque no puedo ser desagradecida con ella, pero si hubo algo a lo cual casi no me puedo, no sé, como acostumbrar, es que a mí el encierro me produce cosas. Eh, yo estoy muy acostumbrada a salir, a tener estos encuentros, a escucharlos, pero estos encuentros eran en ese tiempo, en mi profesión, yo estaba trabajando con otra empresa y yo tenía que viajar a muchos municipios de aquí de la región. Entonces yo iba, dictaba clases, hablaba con niños, padres de familia, los maestros, y llegar un momento donde tenemos que hacer todo aquí y que usted voltea a mirar y lo que ve es su cama y voltea a mirar y es el televisor y sale, sí, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mi hija, pero como que usted dice, ok, ¿y, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Será que sí vamos a tener trabajo? ¿Será que nos renuevan el contrato? Estábamos pensando exactamente lo mismo que con Jessica. Nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a los municipios? Listo, ¿y cómo vamos a reunir a los niños? ¿Qué hacemos? Es población vulnerable y aparte de eso viven muy lejos, entonces conexión a internet, ¿dónde? Y era una ansiedad y un estrés. Y esa es una de las cosas que afortunadamente, dentro de todo lo que tocó la pandemia, creo que una de las cosas más de las cuales yo podría estar más agradecida con la pandemia, porque pues aunque trajo cosas no tan chéveres, pero sí trajo cosas muy importantes. Y una de las cosas importantes en el área laboral es que ahora la salud mental, por lo menos, es visible. La gente sabe que uno se puede estresar, la gente sabe que uno se puede deprimir, la gente sabe que uno le puede dar ansiedad, porque muchos, así como no tenían sabor, no tenían olor, les tocaba encerrarse y demás. A otros entraron en ataque de pánico, empezaron a utilizarse otros servicios de salud, no solamente lo que decía urgencia, sino los psicólogos estuvieron también haciendo estas referencias. Y eso sí es una de las cosas que en este momento tenemos que agradecerle una pandemia. No estamos al 100%, pero en este momento ya la gente reconoce que hay un problema, ¿sí? Y eso ya es pieza fundamental, porque antes a la gente no le gustaba hablar. O quién decía que era normal que usted tuviera depresión. Hombre, con ese encierro, con ese aislamiento, hubo gente que le tocó quedarse sola en su casa. Por lo menos yo tenía mi familia, pero los que se quedaron solitos en una casa, ¿m? Porque vivían, como decir, vivo yo aquí, mi familia vive en Bogotá. ¿m? ¿Cómo se movilizaba uno? Como que decía uno, ¿será que sí somos capaces de seguir con esto? Y esa es una de las cosas importantes y por eso quería hacer referencia, porque gracias a eso, por lo menos ahora, podemos hablar un poco más de esto, que es algo, entre comillas, ya normal, porque por lo menos a muchos les duele, pero ya no les da miedo decir es que voy para un psicólogo, pues que voy para un psiquiatra, porque me está pasando esto, ¿sí?
a una gran amiga le descubrieron que ella era ansiosa y depresiva al mismo tiempo. Y una de las cosas que le detonaba eso era el encierro. Y a ella le tocó el caso de estar viviendo en un municipio sola. Sola, llevaba un mes de haberse ido a vivir allá. Y esa mujer lloraba y lloraba y lloraba. Ujú. Y es volverse a reconocer, ¿no? Entonces, ese es un punto muy positivo que le veo yo, ¿no? No que uno se hubiera enfermado, pero sí que se reconozca esa parte de la salud mental, que usted no solamente se enferma de lo que ve, sino también de lo que no ve. ¿Mm? Listo. Eso dentro de los desafíos actuales. Luego de eso, vamos a hablar acerca de la evolución del trabajo. Entonces aquí nos van a presentar como 4 o 5 periodos. Entonces tenemos el trabajo en sociedades primitivas. ¿Ustedes cómo se imaginan que fue el trabajo? Y miremos a ver si podemos hacer como entre todos un recorrido de la evolución del, del trabajo, porque esta es una evolución del trabajo. Entonces, al principio, Adán y Eva les pusieron trabajo, que tenían que superpoblar al mundo, lo hicieron, pero resulta y acontece que cómo hacía uno para poder vivir aquí si no teníamos absolutamente nada. ¿Cómo cree que empezó el trabajo desde hace muchos años? ¿Cómo se imaginan ustedes que fue todo esto? Profe, yo creo que por medio de los intercambios, o sea, que las personas se vean como en la necesidad de hacer trueques y cosas así para poder, pues, tener cosas y sobrevivir, pienso yo acá. Listo. Sí, el trueque fue pieza fundamental, pero pues digamos, estamos tú y yo, ¿cierto? Camila, hay un montón porque en ese tiempo nos entregaron la tierra, supuestamente con arbolitos y demás. Y entonces empezamos a ser recolectores, empezamos a trabajar y a recolectar cosas ¿cierto? Hasta ahí, perfecto. ¿Mm? Luego de eso, cuando ya se acababa, ¿sí? Como la cosecha, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cultivar, profe, nuevamente, ¿no? Ajá, pero y aparte de eso, mientras tanto, como a nosotros nos entregaron eso, sí, nosotros fuimos como, y hacía frío. ¿Qué hacíamos si teníamos frío? Como Profe, tomarla. yo siento que, ay, discúlpame, Piel- no, dale, habla tú primero, pero discúlpame. No, así rapidito las pieles de esos animales que estaban en medio de, pues, de la selva, del bosque, de lo que se llame en su momento al inicio. Pienso Ujú, que es. claro. Y después, Profe, y dígame. discúlpeme, hay algo también fundamental y es que el ser humano siempre se ha adaptado a los diferentes cambios. Entonces siento que también fue por eso y por lo que decía la compañera ahora. Perfecto. Entonces, ya nos estamos volviendo cazadores, ¿cierto? Ya fuimos recolectores, porque nosotros no fuimos agricultores de primera. Nosotros simplemente recogimos lo que había, ¿sí? Vamos a ser cazadores. Entonces empezamos a empezar a mirar herramientas para que yo pudiera hacer qué? Pudiera cazar, ¿sí? Y para poder sobrevivir, porque el ser humano no buscaba vivir ni tener lujo, sino sobrevivir en ese momento, ¿sí? Parte de la evolución. Entonces, aquí les voy a mostrar, espérenme acá que yo debo tener por acá una línea de tiempo y vamos a hablar un poquito de ella. A ver, definitivamente a uno le ha tocado muy sabroso en esta vida. Entonces, miren que aquí hablamos acerca de una comunidad primitiva, producción para subsistencia. No había comercio formal, entonces lo que decía la compañera, vamos a hacer un trueque, vamos a mirar a ver cómo compartimos, ¿sí? Teníamos propiedad colectiva de los recursos, o sea, todo el mundo podía ir consumiendo, compartíamos y
como en ese tiempo y en muchas partes del mundo había estaciones, entonces uno trataba de pasar el frío donde menos frío hiciera. Nosotros trabajamos en grupo, cazábamos, pescábamos, recolectábamos, como les decía, y no existían clases sociales. Aquí en este momento todos éramos iguales, ¿sí? Era una de las cosas que supuestamente más teníamos a favor. ¿Listo? Después de eso, entonces dice aquí que empezó el esclavismo. Entonces yo ya, hubo gente que se apropió de esto, ¿sí? Y empezamos a tener propiedades. Este es mi espacio, esta es mi tierra. Y pues aquí también podemos ver que la gente de color eran las personas a las cuales, ¿sí? Se utilizó como el esclavo. Entonces, a ellos eran los que los blancos reclutaban, ¿cierto? Entonces, ya, ahora sí teníamos dos clases sociales. Estaban los esclavos y ¿quiénes más? Los dueños. Hasta ahí, perfecto. El trabajo era forzado, los esclavos no tenían sueldo y aparte de eso, había producción agrícola principalmente. De eso era que nosotros vivíamos, por decirlo así. Ya en el siglo V, hasta el siglo XV más o menos, entonces teníamos un sistema basado en la tierra, divisiones, señores feudales y siervos. Entonces, por ejemplo, yo llegaba a la tierra, no sé, hoy le vamos a poner a alguien, entonces le vamos a poner tierra Xiomara. Sí, eso es en la Edad Media, muy bien, Camila. Entonces, le vamos a poner hoy tierras a Xiomara. Y Xiomara tiene infinidad de tierras, o sea, ella es, entre comillas, la que más jerarquía tiene aquí. Y entonces yo llego con mis 15 hijos, con mi esposo Javier, y le digo, doña Xiomara, mire, lo que pasa es que yo necesito trabajar, nosotros hacemos lo que usted necesite, pongo a disposición todos mis hijos o mi esposo. Entonces Xiomara llega y se queda mirando y me dice, listo, le voy a dar esa casita que tengo allá, usted se vaya a quedar con su familia, ¿cierto? Pero ustedes tienen que cultivar, tienen que organizarme todo lo de mi finca y usted va a trabajar conmigo en mi casa y sus hijos se encargarán a ellos no les va a faltar nada, ¿sí? Nosotros nos encargaremos de suministrarle el alimento y todas las garantías que ustedes necesiten para acá, ¿sí? Era como, usted trabaja, yo le pago, entre comillas, con servicios y listo, todo el mundo arreglado. Hasta ahí íbamos muy bien, supuestamente. Los siervos trabajaban la tierra, ¿sí? ¿Y para qué? Para que los protegieran, para que ellos pudieran trabajar. Ya había una economía rural y poca movilidad social. El campo era muy trabajado, la gente no se iba para las ciudades, no era necesario. Y después de eso, muchachos, la gente, para la época de la revolución industrial, la gente como que empezó a pensar, ¿sí? Y como que en esa temporada todo el mundo se le iluminó. Entonces, imagínense que tenemos aquí, en esa era, la revolución industrial. Y en la revolución industrial tenemos algo que se llama la máquina a vapor. Y con la máquina a vapor vimos el primer cambio. Entonces, ahorita, no me acuerdo quién era la que estaba diciendo que una cosa es trabajar desde casa por cosas de sistema, internet, y otra cosa para sistemas de producción. Para la época de la revolución industrial empezamos, en esa época había, sí, sí, pero pues hasta ahí estábamos iniciando, Camila. Entonces, en esta época, nosotros estábamos iniciando y, claro, había producción. Entonces, la gente, ¿qué hacía? ¿Dónde colocaban las industrias?
generalmente eran sitios donde podía llegar un tren o podía llegar un barco, ¿sí? Para poder hacer la producción. Entonces la gente empezó a migrar hacia esos sitios, hacia esas ciudades o a esos pueblos donde se estaba generando esto. Con toda esta revolución y todas estas cosas que se hicieron, pasaron muchas cosas. Uno, pues en primera instancia, nosotros los seres humanos ya trabajábamos, pero ya, por ejemplo, llegar a decirle a Xiomara que me diera trabajo, ella me lo iba a dar y me iba a decir, Ivonne, tiene que trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche y le voy a pagar 30 pesos. Si mi esposo trabajara exactamente lo mismo, le pagaba 100 pesos. Estamos hablando, hipotéticamente hablando, como para ver los desniveles de sueldo. Y ya Xiomara no me iba a ofrecer ni a mí, ni a mi familia un sitio donde vivir. Porque como ya me estaba pagando, entonces mire a ver usted dónde vive, mire a ver dónde consigue. Entonces ya esa protección que había, ¿sí? Hasta la Edad Media, se perdió con la revolución industrial. El capitalismo hizo que cada uno debía valerse por sus propios medios y que miraran a ver qué pasa, ¿sí? Cada cual tenía que mirar a ver cuál era la posibilidad de ver cómo cada cual miraba cómo podía trabajar y hacer lo que necesitaba. Hasta ahí vamos bien y entendemos un poco cómo se ha ido organizando este proceso. No, pero todos no, uno Sí, solo. señora. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que trabajar para esa época era fácil? No, señora. Se los juro que a mí sí no estoy de acuerdo contigo, pero a mí no me hubiera gustado trabajar en esa época. O sea, se me hace demasiado injusto, ¿sí? Y yo con lo Muy, revolucionaria que soy, creo que me hubiera ido muy mal en esa época. era muy injusta la paga, las horas extensas, la escasez de comida. Acuérdate que hubo una gran depresión en 1930 en Estados Unidos que Ujú. también fue bastante complicada, desempleo, estallido social, hubo reestructuración, Masacres, masacres de todo. Entonces, todo lo que todo lo que lleva cambios y tecnificación, porque eso prácticamente fue lo que también fue el estallido, la forma de cómo tenían que trabajar. Todo cambio es bastante, ¿cómo te digo? Abrupto, digámoslo de esa sí, manera. Entonces, todo lo que fue Gran Bretaña, Estados Unidos, todos los países industrializados de esa época se vieron abocados, hubo como un reinicio, digo yo, como la economía y la forma de los trabajadores de poder reclamar sus derechos, porque en esa época sí sabían que los ricos se requisían básicamente a base del trabajo y del dolor y del hambre de los trabajadores, porque no habían derechos como tales. exactamente. Mire, si vemos esta diapositiva, se me cortó aquí un pedacito, pero bueno. Antes de la revolución industrial, ¿sí? Aquí hablábamos de uso de máquinas, nacen fábricas, migración a ciudades, jornadas largas. Antes nosotros teníamos dependencia, pero no teníamos derechos, que era lo que yo les decía, que a nosotros nos protegían, o sea, entre todos nos íbamos protegiendo, ¿sí? Pero no había derecho de nada. ¿Mm? Después, en 1760 y después de la revolución industrial, que entramos al capitalismo, tenemos libertad, pero ya no tenemos protección, ¿sí? Cada vez nos utilizan más y tenemos menos derechos. Y ahora lo que estamos tratando de nivelar es que hayan derechos laborales y protección. Entonces, con el capitalismo, ¿qué pasó? Desde el siglo XVI hasta la actualidad, tenemos propiedad privada, hay un trabajo asalariado, hay producción para el mercado y hay un desarrollo industrial. Con todo eso que ustedes estaban hablando, resulta y acontece que nosotros tuvimos para 1919
hay una organización internacional que se llama la OIT, que es la Organización Internacional para el Trabajo. Ella se creó por todos esos cambios que ustedes estuvieron hablando, ¿sí? Por esos cambios que hubo, dijeron, alguien tiene que salvar al trabajador, alguien tiene que hacer valer sus derechos, pero ¿de dónde vamos a sacar los derechos? Y entonces empezaron a construir, ¿sí? Todo lo que tenía que ver en el área laboral. Después de crearse la OIT, fíjense que nosotros fuimos en el área colombiana, no sé si ustedes han escuchado la masacre de las bananeras. ¿Alguna vez lo escucharon? 1928. Profe, yo lo Sí, escuché, pero en el colegio. A mí me lo explicaron, pero la verdad no recuerdo muy bien. Bueno, el hecho fue que era más o menos principios de diciembre, ¿sí? Para esa época, imagínense todo el mundo, de todas formas, ya existían las fiestas, reuniones y demás. Como les contaba, y les voy a poner como el valor hipotético de lo que se pagaba en esta empresa. La Unity Fruit Company era una empresa norteamericana que colocó su empresa aquí en Colombia, ¿sí? Y trabajaba con colombianos. Ellos le pagaban a los colombianos por trabajar. A los hombres les pagaban 100 pesos por trabajar entre 12 y 16 horas de jornada. O sea, chévere, pues por lo menos se le pagaba. A mí por ser mujer y trabajar en la fábrica, me dejaban trabajar, pero solamente me pagaban 30 pesos el día. Así, o sea, lo que yo trabajaba, mi esposo se ganaba 100 pesos y yo me ganaba 30 pesos. Y si mis hijos tenían más de 7 años, podían ingresar a la empresa, pero la empresa no le pagaba ni me reconocía nada por el niño. Y también iba a trabajar las 12 o las 16 horas que el papá y la mamá estuvieran en la empresa. El hecho fue que, como buenos trabajadores, y uno no se cansa, y más cuando uno tiene familia, ¿sí? O sea, uno aguanta hambre solito, o me van a decir que no. Uno cuando es uno dice, no importa, y si me tengo que meter debajo de un puente, lo hago. Pero cuando ya tiene hijos, la torta va cambiando, ¿sí? La situación, y usted ya lo piensa más, porque usted dice, yo puedo aguantar hambre lo que sea, pero ¿cómo voy a poner a aguantar hambre a mis hijos? O sea, era algo desnaturalizado. El hecho fue que los trabajadores de la Unity Fruit Company decidieron hacer una huelga. Le avisaron a los dueños de la empresa y ellos empezaron, no dejaron entrar a nadie a las instalaciones y empezaron a decir que por favor necesitaban hablar con el dueño de la compañía para hacer valer sus derechos, que no era justo que ellos estuvieran trabajando entre 12 y 16 horas en la empresa. Pues resulta, acontece que palabras más, palabras menos, la empresa se quejó con el Estado colombiano y dijo que estaban vulnerando los derechos de la empresa, que querían joder la empresa, ¿sí? Que querían dañarla y sin querer queriendo, el mismo Estado colombiano, el mismo ejército, le dio plomo a nuestros trabajadores. Para evitar, porque ellos, la Unity Fruit Company, quería que parara eso, o sea, un día de pérdida de producción era mucha plata, ¿sí? Y entonces ellos dijeron que los estaban amenazando, que los estaban afectando, y el ejército tomó la ley y muchas personas murieron allí. Gracias a eso y a esa masacre se empezaron a gestar aquí en Colombia muchísimo mejor los derechos laborales para nosotros, ¿sí? Uno dice que embarrada, yo creo que yo hubiera estado en esa época, yo no hubiera durado mucho, pero da tristeza que si usted trabaja
a usted no le pague. Y afortunadamente ya hemos ganado, hablo en el caso de las mujeres de aquí, que somos mayoría, y me disculpará Javier, pero afortunadamente nosotras ya tenemos el derecho al voto, ¿sí? Nosotros hemos ganado mucho terreno dentro de... Y pues para ver cómo está la situación, venga, terminamos de ver nuestra actualidad, donde tengo yo la foto que estamos viendo ahorita. Y vamos a mirar esta última, ¿sí? Que es acerca de, ya tenemos organización de trabajadores, entonces hablamos de la OIT, la lucha por los derechos, mejores salarios, menos horas de trabajo, ¿sí? Con el socialismo después de 1917, entonces tenemos propiedades colectivas, igualdad, ¿sí? Y podemos ir construyendo que hay más garantías laborales dentro de todo este proceso. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Claro, un poquito cómo hemos ido desarrollando y cómo se ha presentado el trabajo en nuestras regiones, o por lo menos a nivel mundial, cómo ha sido esto como un yo-yo y cómo hemos podido, dentro de todo, salir avantes en muchas cosas. Claro, hasta ahí. Definitivamente. Hola, Definitivamente sí, Mónica, qué profe. milagrazo. Por aquí estoy, profe. Qué milagrazo volver a ver. Pues déjeme decirle que nosotras las mujeres sí hemos abarcado mucho espacio, hoy por hoy, gracias a Dios, porque es que nosotros dentro del derecho romano éramos consideradas una cosa. Pero Pasábamos qué de la... cosa tan linda, ¿no? Éramos una cosa, un mueble, formábamos parte de lo que configuraba una casa. Claro, No pero pues teníamos ni voz ni voto. ¿Qué le no, parece? pero éramos una cosa reproductora. Pero imagínese, no nos daban Ajá. el derecho para nada. No teníamos Ajá. derecho ni a hablar, ni a decir, ni a votar. Mejor dicho, nosotras puro tener hijos y ya. Y no, Éramos una caja dispensadora. tal cual, tal Se cual. metía ahí la monedita y listo. Y como dice usted, yo creo que, Dios mío, yo hubiese vivido en esa época, yo hubiese sido la mujer más revolucionaria de la época. Quizá me hubiese matado seguramente, porque allá lo hacían así. De pronto yo creo que las más revolucionarias ya no hubiéramos existido. Sí, Pero yo bueno, creo. pero afortunadamente hubo gente que luchó, se demoró, pero se vieron las cosas como está. Entonces ya vemos cómo Afortunadamente. está nuestra realidad, ¿cierto? Sí, Y señor. después de ver todo esto no se manejó por obra y gracia del Espíritu Santo, como decía mi mamá. Esto tuvo que tener plata, porque me van a disculpar, pero usted no trabaja gratis, a no ser como hablábamos ahorita al principio, que hablábamos de un voluntariado, y usted no vive toda la vida de voluntariado, porque sus hijos comen, porque usted come, porque de todas formas, todos los servicios que usted utiliza los debe pagar, ¿sí? Eso también fue algo que nos trajo el capitalismo, ¿sí? Después de la revolución industrial y demás, ya tenemos una moneda, hay un pago, antes eran dotes y eran muy pequeños, ¿m? Pues ahora cada cual debe responder por lo suyo, ya el amo no tiene que responder por usted y sus hijos, sino hágase responsable y ante todo eso llega algo que se llama la economía. Y la economía se supone que llama plata. Y hoy el inicio de nuestra sesión fue saber en qué parte del país estábamos. Sí, aquí tiene un comentario, Jenny, estoy totalmente de acuerdo. Permítanme, lo voy a leer porque estoy de acuerdo. ¿Qué se me hizo, Jenny? Ay, yo lo vi aquí. Sí, a mí también. Me asombra que aunque haya una reforma laboral, todavía hay empresas que se hacen los de la oreja mocha con respecto a nosotras. Estoy totalmente de acuerdo y se van a acordar de mí
en nuestra próxima sesión, que vamos a empezar a ver ciudadanía laboral como tal, y vamos a ver la vulneración que hay de derechos. Es muy chistoso que en ciertas partes y en ciertas entrevistas laborales a una mujer le preguntan que si está planificando. ¿Listo? Javier, buenas noches y qué pena utilizarlo para este ejemplo, pero sáqueme de una duda. Javier, ¿dónde está? ¡Ay! Javier se me fue. Yo lo vi entrar hace un poco, pero bueno, el hecho es que ¿en qué? En una entrevista generalmente a los hombres no les preguntan si están planificando o no. O sea, eso no tiene relevancia. Y la No, pregunta, profe, disculpe. No, y mire que a ellos tampoco les preguntan en caso de que si tienen hijos pequeños, con quién o con qué familia los van a dejar, o en caso de que enfermen, con quién se va a hacer cargo de ellos y todo eso. Y aún así, en las entrevistas sí, lo primero que le preguntan a una, y también me pasó antes que decían, pero tienes, cuando estaba mi bebé más pequeña, tienes una bebé de tantos meses, y en caso de tal cosa, entonces yo sentía como que se siente feo, pues, maluquito. sí, entonces ahí, o sea, uno dice, son cosas pequeñas, claro, pero pues con todo el respeto que se merecen los hombres, son muy pocas las empresas que le preguntan, ¿y tú tienes hijos y tienes hijos de meses? ¿Y con quién lo vas a dejar? Sí, porque parece que el papá no tuviera la misma responsabilidad que tiene la mamá. O sea, la mamá sí debe saber dónde va a dejar los hijos. El papá no. El papá dice, eso lo hace la mamá. Entonces, miren que también como que la misma ley o dentro de cuando estamos buscando, cuéntame, Judy. Hola, profe, buenas noches Buenas para noches, todos. ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí con un poquito de catarro, pero ya casi. Profe, quería participar porque si bien es cierto, dice la compañera, pues que hoy en día las mujeres tenemos más derechos, sí, pero escondidamente seguimos siendo muy vulneradas por los hechos que usted está diciendo en las entrevistas de trabajo, si le preguntan a uno, y han llegado tanto al límite que en estas pruebas psicoactivas, no sé qué es eso, Psicotécnicas. psicotécnicas, entonces hay una pregunta que dice que si ha sentido usted la necesidad de querer estar más con sus hijos, o hay unas preguntas que uno dice, hombre, pues lógicamente que es cierto, ¿cierto? Pero uno necesita es trabajar, uno lo que necesita, y muchas veces preguntan, ¿cuál es tu red de apoyo? Entonces, yo no puedo estar sola porque no me contratan porque no tengo una red de apoyo, ¿yo qué le digo? O me ¿Usted por qué no preguntan, le colocó el vecino, mi vecina? Esa es mi red de apoyo. Pues si ustedes también quieren hacer parte de mi red de apoyo, exactamente, ahora los salarios. Eso Los está salarios bueno. hoy en día, y la ventaja que también tienen los hombres por la edad, ¿no? Y que no lo tenemos tampoco las mujeres. Cuando las mujeres ya estamos un poquitico entrada de años, ya no nos contratan, como por ejemplo lo tiene la ventaja el hombre. Entonces, si bien es cierto, tenemos ahorita más voz y voto, pero escondidamente siempre se tiene ese estigma, o cómo llaman eso, y sí me parece que hoy en día en es las injusto. entrevistas, sí, claro, es muy injusto para uno de mujer, y más, si es madre cabeza de familia, no te contratan, peor no lo contratan. Y creo que en la ley y en la reforma laboral sí hay un vacío de pronto para darle más beneficio a las empresas que contraten estas mujeres vulnerables. De eso no se habló, ¿sí? Sí hay Pero para los discapacitados, pero para las mujeres vulnerables no. la cuestión es que aquí hay una cuestión, y esa sí se las voy a dejar de tarea porque esa es una cuestión que vamos a ver en contratación laboral, aunque sé que ustedes todavía no han manejado mucho lo que es contratación laboral, lo vamos a trabajar
un poquito, como para saber. Y una de las preguntas que les voy a hacer la próxima semana es, ¿por qué sale tan caro contratarnos a nosotras? Esa es la tarea, dejémoslo en puntos suspensivos y lo vemos en ciudadanía laboral. Pero esa es una de las preguntas que a las empresas no crean que una mujer no le sale más cara que un hombre, ¿sí? Pero pues ese lo vamos a ver en contratación laboral. Bueno, sigamos. Y a partir de esto, entonces todo se mueve la plata. Aparte de que a usted le preguntan un montón de cosas en la cuestión laboral, todo es plata, ¿sí? Por ejemplo, y una de las cosas que yo quiero que también tengamos en cuenta es que les voy a contar, hipotéticamente hablando, yo soy dueña de un restaurante, ¿cierto? Se llama Tu Cosita Rica, a la orden para cuando lo quieran ustedes poner a disposición. Muy bueno, una sazón deliciosa, ¿no? El mismo nombre lo dice. La cuestión es que en mi negocio yo contrato gente, sobre todo los fines de semana, porque eso es a reventar. Todos quieren mi cosita, entonces, pues, ni modo, hay que vender. Listo. La cuestión, muchachas, es que yo contrato gente y ellos deben trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche. No es que ahí ya se vaya. A las 10 de la noche se cierra, ¿sí? Hacemos aseo, inventario y demás, y ya se van para la casa. Y yo le pago por ese turno 15.000 pesos. ¿Quién quisiera trabajar conmigo? Rían. Ah, ya llegó el hombre de esta casa, qué bueno. Mm. Bueno, cuénteme, ¿quién quiere trabajar conmigo? 15.000 pesos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Bueno, les voy a poner como más picante, como para que quieran trabajar conmigo. Resulta y acontece que yo les doy a ustedes un almuerzo o una comida. Si usted quiere desayunar allá, listo. O si usted quiere almorzar allá, perfecto. Si quiere comer, también perfecto. Una comida va a nombre mío. Lo único es que usted come ahí y no se lleva nada para su casa. Ya después les voy a dar mi razón. Pero esas son, y aparte de eso, le doy 3.000 pesos de transporte. Agradezcan que les estoy dando transporte. ¿Quién quisiera trabajar conmigo? Yo soy un Ni loca, excelente ni con jefe. la una ni con la dos. Ni loca. ¿Qué pasó, Xiomara? ¿Le gustaría? No, señora, ni loca. No, gracias, paso. Ni opción A ni opción B. No, gracias. Eso dicen todos, Xiomara, no se preocupe. Judy, ¿usted quiere trabajar conmigo? No, profe Linda, muchísimas gracias. Espero a ver si consigo otra cosita. Ok, eso dicen todos, pero lo mejor del caso es que cuando usted lleva 2 meses sin trabajar, tiene 2 niños, es madre cabeza de familia, vive en un sitio donde no es su casa, porque usted en su casa no la quieren ver ni en pintura, porque se fue con el tipo ese que le dijimos que le iba a dejar, usted no hizo caso, ¿cierto? Pero como usted lo puede todo, y resulta acontece que necesita, le aseguro que llegará a un sitio como el mío. Y lo único que va a decir es, bueno, porque esos 15.000 pesos le sirven a usted para comprar arroz y unos huevos para sus hijos. Suena muy maluco. Suena que yo soy el ser más abominable de este planeta. Eso es lo que le iba a decir, profe, suena horrible, pero bueno. Pero es una realidad, Camila. O sea, esto es más frecuente de lo que ustedes creen en esta población. O sea, nosotros creemos que las cosas son fáciles, que no hay gente mala, hay toda la que quiera. Cuénteme, Jessica. Instructora, pues a propósito del caso que pone sobre la mesa, hace unos 2 o 3 años mi mamá sufrió una operación le tuvieron que hacer una operación en una rodilla y
pues trabajaba mi papá, mi hermano y yo y realmente no podíamos como con el tiempo, pero ella necesitaba cuidado. Y una chica joven venezolana eh, estaba cerca, vivía cerca y nos la recomendaron para trabajar. Realmente a veces no es que uno quiera hacer mala clase ni nada, pero ellas le pedimos ayuda para podernos apoyar con mi mamá, una persona súper trabajadora, súper echada para adelante, 3 hijos, el esposo no le servía para nada, ella le tocaba trabajar entre semana y el fin de semana para levantar para los muchachos y nosotros le ofrecimos, en este tiempo le ofrecimos 1 millón de pesos mensual, pero no la podíamos afiliar a nada, no le podíamos ofrecer un seguro para ella ni para sus hijos, pero le podíamos ofrecer eso, entre mi papá y mi hermano y yo reuníamos 1 millón al mes y le dábamos la plata. Y si uno se ponía a hacer cuentas, no era ni el salario mínimo, pero no la estábamos afiliando a nada, absolutamente a nada. Pero tratamos de que las cosas fueran lo mejor amenas para ella, lo más amenas, y le dábamos, digamos, le dábamos el desayuno, le dábamos el almuerzo y me hizo recordar esa situación, porque aunque no queríamos, digamos que no le pedíamos, podíamos ofrecer más y necesitamos la ayuda. Y por parte de ella necesitaba el trabajo, tenía 3 hijos y con eso ella podía sostener su comida. Y el fin de semana ella, el sábado, solo le ayudaba un poquito a mi mamá y le decíamos, váyase. Y ella se iba corriendo y pensábamos que se iba para la casa. No, ella se iba a trabajar el fin de semana de sola a sola en un restaurante en Bogotá para recoger el otro poquito para completar para la semana. Entonces, realmente a veces no es que yo sé que las empresas sí son muy negreras porque eso sí lo es, pero hay, ellos, es las personas que tienen esas situaciones, realmente no aceptan trabajos así, no porque realmente estén viviendo debajo de un puente, pueden que estén viviendo en una casa, pero la situación es tan crítica y la necesidad es tan crítica que ellos aceptan ese tipo de trabajos así. Y no todas las personas que ofrecen esos trabajos, pues las puede uno Son tan catalogar malas. de malas porque me pongo en esa situación. Lo Sí, no, hicimos o sea, nosotros estamos y hablando de realmente mi caso. le pongo esta situación porque nosotros lo vivimos y aún hoy en día yo a veces converso con ella, ya creo que regresó a Venezuela y ella me pregunta que cómo está mi mamá, o sea, no fue una relación mala ni en malos términos, pero sí se viven esas situaciones complicadas, pero sí se viven. Ajá. Diva, cuénteme, ¿usted no quiere trabajar conmigo? ¿Qué aporte me tenía? Acordándome yo ahora por ahí entre los 2000, entre el 2007 y 2008, a mí me tocó vivir esta situación. Tenía mis hijas pequeñas, la una de 1 año y la otra de 3 añitos, y ni siquiera por 15.000. Laboraba en un asadero de pollos más de 16 horas a veces y parte nocturna, perdón, por tan solo 10.000 pesos. Porque sí tenía en ese tiempo, ay, sí tenía en ese tiempo mi esposo, pero, aló, Te estamos escuchando. Es que ay no, alguien me estas marca, sesiones van a parecer Rosa de Guadalupe. Tranquila, Diva. sí. Entonces, fueron tiempos muy difíciles, sinceramente, fueron tiempos muy difíciles para mí. Pues aquí en el municipio no había mucha opción laboral y como mis hijas estaban pequeñas, pues así como usted dice, cuando la situación aprieta horrible, uno dice, no, no me da, pero le toca a uno o es eso, o ese poco, o ese poquito, o es nada. Entonces, mejor te aferras a lo poco que a lo nada. Exactamente. Entonces, esa experiencia horrible, me tocó muy duro. Yo trabajé en ese asadero como 8 años, sin nada de, ¿cómo se dice? Seguridad social, De garantías seguridad laborales, social, nada. absolutamente. Solamente bajo la misericordia de Dios, para que mis hijas, hasta que mis hijas estuvieran ya un poco grandecitas y ya yo pudiera obtener otro empleo mejorcito. Entonces, sí, muy duro. Me acordé ahora de eso, instructora, y la verdad es difícil, es dramático, horrible, y te va marcando pues así un poco, pues no te marca, para que tengas secuelas, pero sí en el momento que te acuerdas es doloroso. Claro. Entonces, uno dice, ay, no, yo no voy a trabajar, ¿cómo se le ocurre?
Jenny también está en las mismas situaciones. O sea, nosotros para tener rosas de Guadalupe tenemos muchísimas, pero aquí hay una cuestión. Entonces uno dice, ¿y por qué las cosas son así? En el área laboral, la necesidad y el miedo hacen que usted haga cosas que uno dice, ay, no, pero ¿cómo así? Pero las termina haciendo, ¿no? Y para las que dijeron que no, pues espero que nunca vayan a estar en los zapatos de sus compañeras, ni qué, y que esto simplemente sea una rosa Guadalupe, un ejemplo hipotético, y que no se vuelva a presentar, ¿cierto? Pero es una realidad, y es una realidad, y nosotros no podemos tapar tampoco el sol con un dedo. Y ya que llegamos aquí y vemos lo difícil que es la vida, cuéntenme cuál es la actividad económica que se caracterice en su municipio, en su región, en la ciudad donde usted está viviendo. ¿Qué es lo más representativo? Por ejemplo, en mi tierra es la pesca y la ganadería. Bueno, actividades económicas en su municipio, en su región. Instructor, acá en Madrid, pues que creo que hay varias empresas con todo este tema de producción de flores. Sí. Entonces, la Es como la floricultura. actividad. Sí, sí, aunque aquí se ven, pues que tienen por ahí una que otra vaquita y eso, pero creo que el fuerte acá en Madrid, Cundinamarca, es el tema de las flores. Listo. ¿La Barranquillera dónde está? Aparte de Shakira, ¿qué más es económicamente hablando? Hola, Bueno, hola. más que todo el comercio, el tema de las inmobiliarias, sí, de la finca raíz, más que todo es como las manufactureras, más que todo. Listo. Listo. ¿Y en Cartagena? Profe, yo diría que acá pues la actividad económica es el turismo y Oh, la parte de los puertos, ya que el puerto de acá es uno de los más importantes que hay en Colombia. ok. Listo. Perfecto. ¿Y Bogotá? A ver, escucho representación de Bogotá. Allá, ¿quién les mueve la Uy, plata? ¿Cuál? estoy que le echo cabeza, pero yo no sé aquí en Bogotá qué. ¿La papa? No, Lo que pasa es que Bogotá está no, en rodeado por Bogotá se mueve de pueblitos todo un poco. y los pueblos, por decir, estamos muy pegados aquí a la parte donde se cultivan flores, donde se saca la parte de la papa, pero lo que Eso, bueno, lo que realmente identifica a Bogotá como es una urbe, más que todo es el comercio, la parte de turismo, la parte financiera, que aquí pues se maneja toda la parte de los bancos y está como centralizado. Yo diría que eso. Las Bueno, constructoras se mueven mucho en Bogotá. también. Ah, no, porque ya sí le Exactamente. construyen hasta un masito. Y oíste, ve, doña Jenny, el Cali, ¿qué mueve por allá? Aparte del Acá, pan. acá en Cali también, la parte del turismo, acá están fomentando también mucho lo de la cultura, ahora usando lo de la salsa no solamente como que sea la Como para parte, untarse, sino para como, bailar. no, como están ayudando mucho a las escuelas de salsa a fomentar a que salgan y muestren esa cultura a otras ciudades. Y también está volviéndose una ciudad también muy, muy, muy gastronómica. Aquí prolifera mucho lo que es el chontaduro, el cholao, el champús, lo que es también lo de la caña de azúcar. Y también hay mucho crecimiento de las empresas en la parte de Jumbo. Ahí se ha fomentado mucho lo de las empresas productivas y logísticas. Ok, bueno, creo que en general tenemos buena industria. Entonces, vamos a ir
a nuestra guía y ya les cuento para qué necesitábamos saber esto. ¿Vieron la guía cómo quedó bonita con esa mano de colores? Sí, señora. ¿Se veía muy bonita o no? Sí, bonita, claro. Más bonitas Digan lo las contrario. tareas. Digan lo contrario, si no, no se las vuelvo a subrayar. Les quito todo lo subrayado. Listo. Entonces ya tenemos, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera parte de nosotros aquí en el taller que tenemos que hacer. Dice, la primera pregunta, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Entonces ya como que las dijimos. ¿Y cómo es el trabajo que se da en su municipio o región? ¿Es bueno, no tan bueno? ¿Hay garantías laborales? ¿Cómo creen que es el trabajo en su municipio? ¿Hay oportunidades? ¿No hay? ¿Es fácil encontrar trabajo? Aclaremos, trabajo con garantías laborales, ¿sí? Porque yo me puedo poner a vender chontaduro y creo que no me pagan salud, pensión, ARL, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones que generen garantías laborales. Trabajo desde el área donde usted tenga garantías laborales. ¿Cómo es el trabajo visto desde ese punto de vista? ¿En sus municipios hay garantías a partir de las actividades económicas que dijeron? Xiomara, ¿usted cree que en Bogotá hay garantías laborales dentro de las áreas que usted dijo? Pues, profe, según el DANE, según el crecimiento del trabajo, se supone No, que según lo que pues, hemos hablado aquí. bueno, según esta parte, pues yo creería que sí. Política, pues las personas, la gran mayoría, sin tener en cuenta lo que es el trabajo, el empleo, ay, ese que, ¿cómo es que se llama, hombre? Pues usted acabó de nombrar, que no tiene, ay, está el empleo con garantías y está el otro empleo, que no me acuerdo el nombrecito, que es el que está más en auge. ¿Quién me ayuda? ¿Qué? ¿Cómo se llama ese empleo que no es con garantías de que la gente solita le toca trabajar Ah, y somos vender sus cosas? prestadores de servicio o independientes. Independientes, sino que son Informal. personas informales, exactamente, sin tener en cuenta el trabajo informal que está en aumento. Se supone que las personas que contratan en las empresas tienen que contar con sus garantías de su contrato. Hoy en día está muy de moda el contrato obra-labor, si no estoy mal. Varias personas que han conseguido trabajo están bajo esa denominación, pero se supone que tienen que cumplir, y más si son empresas que pagan impuestos, entonces tienen que también demostrar cómo se les paga, la nómina, los parafiscales. Entonces yo creería que si usted está enfocado en una empresa, tiene que ir con todo lo de ley, aunque no todas, ¿no? Porque por decir, hace poco tengo la particularidad de un vecinito que él entró por decir Carvajal. En Carvajal las horas se pasan de las 8 horas, a veces les toca trabajar 10 horas, no tienen de pronto tiempo para los chinos poder estudiar. Entonces ahí Ah, sí me parece que hay unas entonces aquí no hay condiciones. garantías laborales. No, pero se supone que está bajo el marco de la ley. A eso, para allá iba, profe. Se supone que está en el marco de la ley y se supone que la ley tiene que fiscalizar eso, pero los muchachos con ganas de ingresar a tener esa experiencia laboral se someten a eso. 10 horas y los fines de semana iban de domingo a domingo y les ponen horarios rotativos, no son horarios específicos, por decir horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde o máximo 6 de la tarde, no son horarios que cambian semana tras semana. Entonces yo le Sí, decía, aquí estamos fallando, porque se sí supone ve que lo son... que hace la necesidad, Xiomara. Sí, señora, exactamente. Y no estamos hablando de mi restaurante Tu Cosita Rica. No, por ¿Mm? ejemplo, en este caso que yo le planteo, profe, sí va con el salario mínimo y tiene todo lo de ley, pero en cuestiones de horarios no se está supervisando a las 8 horas reglamentarias que dicen que tiene que trabajar. Y se suponía que empiezan a bajar, ¿no? Las 8 horas, Ajá. se supone. Pero eso en este momento las empresas grandes, las que supuestamente son las que aportan el mayor beneficio, ellos están en el horario laboral manejando sus trabajadores como se les da. Perfecto. Listo.
Jessica, en su floricultivo, ¿usted cree que todos los trabajadores de allá tienen garantías laborales? ¿Cuál de las dos, profe? Cualquiera de las dos, porque las dos están en Madrid. Ustedes mirarán a ver cuál de las dos. Pues realmente no sé si Jessica sí, pero yo no conozco bien el trabajo. Sé que lo hay porque, digamos, el conjunto y ve uno muchos avisos como de que se ofrece el trabajo allá, pero realmente no lo conozco. No sé si Jessica sí de pronto lo conozca. Buenas noches. Sí, yo sí Hola. lo conozco, ya que pues cuando cumplí mis 18, ese fue mi primer trabajo. Y lo que dice la profe, pues es por la necesidad, porque pues, y por experiencia, porque pues uno joven, profe, no es que lo reciban en cualquier lado. Entonces, pues quería tener experiencia laboral en esa, pero uy, no, profe. La verdad, eso es muy explotador. Y usted me acaba de dar en la vena del gusto. Entonces, aquí hay una cosa. Si ven tan chévere es que uno se da cuenta de que en todas partes hay malos usos laborales. Entonces, ya que tenemos malos usos laborales, por ejemplo, yo no he visto el primer pescador aquí en mi tierra, no sé si las que tienen costa, ¿sí? O que tengan zona donde hay pescadores o agricultores, les paguen a un pescador salud, pensión, ARL. O sea, no conozco el primero. Conozco algunas asociaciones que después de muchos años, ¿sí? Decidieron invertir y hacerse como asociación como para poder ellos mismos como medio tener un apoyo para poder tener garantías laborales, por así decir, ¿sí? Pero como tal, esta cuestión de la informalidad, porque el pescador termina siendo, aunque es una actividad económica, por ejemplo, que en mi tierra es muy reconocida, ¿sí? Y pescamos, y que qué bueno, venga y como hace un pedacito de bagre, venga, ¿sí? Y disfrute de nuestros platos típicos en el área del pescado, bocachico, nicuro, bagre, una mojarra, listo. Pero como tal, no es que sea muy recurrente. Y el hecho de que hay sitios, o por ejemplo, el turismo, son, no estoy diciendo que no existan, pero la mayoría de empresas turísticas o lo que tiene que ver con turismo, contratan a una o dos personas a nivel del año, pero para diferentes eventos o cosas, subcontratan y entonces llegan y le dicen, mire, o contratan como lo hago yo en mi restaurante, le doy 15.000 pesos por este día y ya, y me libro de toda culpa y cuál prestaciones sociales, cuál seguridad, cuál salud, cuál pensión. No, puede que el turismo mueva mucha plata, pero algunas veces el turismo no me da garantías laborales para las personas que trabajan allí. Ahora yo le hago una pregunta a Jessica Mayerly. Cuando usted trabajó en el cultivo, ¿tenía todas las garantías laborales? ¿Tenía salud, pensión, ARL? ¿Cumplían con todo lo de ley? Profe, pues en ese sentido, sí. La verdad, trabajé en dos. En la primera, pues no era una muy buena empresa, pero sí contaba con todo. Y en la segunda sí me fue bien porque, como te digo, o sea, hay empresas buenas como hay otras malas. Y en la segunda, pues es una flora reconocida. Y sí, en esa sí me fue un poco mejor y pues ahí fue donde duré mayor parte. Ok, ahora la pregunta es, ¿fueron contratos temporales o fueron contratos por periodos? ¿Cómo te contrataron? Sí, profe, generalmente pues ahí reciben es más que todo cuando, digamos, cuando Temporadas. hay eventos. Sí, sí, señora. Entonces, pues, digamos que ya los que se quedan son los que, mejor dicho, le meten la ficha. Pero pues ya apenas finalizan, ya salen. Que están fijos, por decirlo así. Sí, señora. Ok, entonces, todas esas cosas que nosotros vemos, ¿sí? Puede que generen empleos, pero generalmente son a corto plazo. Y entonces entramos a un tema que quiero que revisemos, que es el de la precarización, deslaborización y tercerización. Ángela fue la que me dijo que había leído. Sí, señora, yo leí un poquito. Bueno, y
Y esos nombres tan feos, ¿cómo le parecieron? Rarísimo, sí, es verdad. Pero sí me llamó mucho el de la terciarización, entonces lo busqué y es verdad, o sea, hay empresas que por librarse de pagar lo que son la salud, pensión, pues muchas de esas cosas contratan a terceros como para simplemente por tiempos. Ah, entonces yo necesito 2 empleados de aseo para un conjunto y ni siquiera dicen por cuánto tiempo, sino que cuando ellos ya no quieren tenerlo, simplemente lo hablan con la empresa y pueden, pues como no es despedirlos, sino ya no solicito sus servicios y ya se lavan como las manos. Exactamente. Bueno, entonces les presento. Son 3 palabras muy malucas, ¿sí? O sea, yo creo que el día que lo bautizaron quedaron sin papás, porque imagínense semejantes nombres tan malucos. ¿Cómo le vienen a poner una cosa tan fea? Venga, miramos aquí, a ver si me abre esto. Les voy a mostrar primero esto, si esto me deja mostrárselos. Entonces aquí tenemos como cambios en el mundo del trabajo. Entonces hablamos de que ¿qué era el trabajo? Primero es un derecho que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué se supone que es un trabajo? Lo estuvimos diciendo la semana pasada y esta. Ahorita hablamos de qué era un trabajo. ¿Se acuerdan qué es un trabajo? No me digan que esa plática se perdió. Actividad humana que mediante el esfuerzo físico o intelectual produce bienes o presta servicios con valor económico. Exactamente. Es una actividad que yo realizo y por esa actividad me pagan, ¿sí? A no ser de que yo lo haga voluntariamente, pero pues de vez en cuando, tampoco lo vayan a coger de chiste toda la vida, pues, ¿sí? Entonces, se supone que por esa actividad a mí me tienen que pagar un salario, seguridad social, estabilidad en empleo, derechos laborales, ¿sí? Todo lo que me dice la ley. Pero entonces llegaron y aparecieron 3 palabras en esta vida, que es la precarización, la tercerización y la deslaborización. Entonces, la deslaborización, vamos a empezar por ella, toda linda y bella. Vamos a ver si puedo agrandar un poquito esto. Mónica, hoy ya la voy a utilizar. ¿Me ayuda a leer qué es deslaborización? Listo. Deslaborización. Contratos sin protección, sin seguridad social, sin derechos laborales. Bueno, eso como a qué le suena. A que no Si yo le existe digo, ningún tipo de, de beneficios, nada. ¿y quién trabaja así? Hay gente que lo hace. Y más de la que ustedes creen. Un comerciante Ujú. informal, un vendedor de bonais, un vendedor de dulces, la señora que simplemente, la niña que trabajó, que llega y va por días a una casa. Usted con la deslaborización, ¿sabe cuánto gana hoy? No, usted va ganando al día a día, ¿sí? No hay garantías laborales. Usted puede que esté 15 días y le está ayudando a la señora a cuidar a la mamá y se acabó, ¿ya? Y hoy vende postres, mañana vende dulces, después se sube al Transmilenio, se va para Cartagena a hacer guía turística, después viene y empieza, sí, el Bonais, y no hay una garantía laboral, ¿sí? Dentro de, o sea, ahí, para que nos quede un poquito más claro, yo metería a los vendedores informales, a las personas que trabajan dentro de la informalidad. De pronto no metería a las personas independientes, porque hay muchos independientes, y ahí me incluyo yo, ¿sí? Que tengo ciertas garantías y que por mí misma pago mi seguridad y lo que yo necesito dentro del régimen de prestadora de servicio. Pero eso es otro cuento que vamos a ver la siguiente sesión. Pero como tal, aquí yo sí, más que a los independientes, yo vería a los informales. No sé ustedes qué piensan de este pedacito. Por las características que tienen, me parece que aquí existirían
¿sí? Y se podrían trabajar. Jessica Paola, Sí, señora. vamos a hablar de la precarización. Sí, señora. Precarización, pérdida de derechos, calidad de vida, inseguridad económica. ¿Eso como a qué suena? Pues, pues lo veo más como a que se le estén vulnerando derechos muy básicos, de pronto comparado con la deslaborización, es como, venga, tiene su contrato, pero digamos que no lo trato mal ni nada por el estilo. Con la precarización entiendo que de pronto es como la vulneralización más a fondo de lo que es el ser humano. No. Usted lo que hizo con la empleada que cuidaba a su mamá, ¿sí? Fue darle precarización. Porque Ok. ustedes o sea, ustedes garantizaron un sueldo, ¿sí? Aunque no habían, entre comillas, unas garantías laborales, ¿sí? Eso no quiere decir que Sí. no estuvieran haciendo dentro de lo que podía, que el trabajo de esta persona fuera digno. O ustedes la pusieron a trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche. No, señora. Entonces, ustedes hicieron una precarización, ¿sí? Porque había dentro, o sea, ella sabía que mes a mes les llegaba, perdón, ay, ella sabía que mes a mes les llegaba un sueldo, ¿sí? O sea, eso Sí. ahí por lo menos yo tengo una garantía, ¿sí? Y ella sabía que durante ese mes desayunaba y almorzaba, ¿sí? Porque era parte de su negociación. ¿M? Porque si nos ponemos a ver legalmente, el desayuno y el almuerzo, un empleador no está obligado a dárselo a su trabajador. Eso también cuenta como si fuera parte de su contrato, una forma de pago allí. Ok. Entonces, hubo precarización porque no tenía todas las garantías laborales, pero eso no quiere decir que no hubiera un contrato o un pago de salario, ¿sí? Por una actividad, Listo, sí, señora, entiendo. ¿sí? O sea, la deslaborización es cuando yo no tengo garantías y sé que hoy me puedo ganar 50.000 pesos, pero mañana y pasado mañana puede que no tenga un peso en el bolsillo y no venda ni un bombombón, ¿sí? Lo que le pasaba a ella era que era un contrato que se hizo de forma precaria porque no se cumplía con todos, pero eso no quiere decir, pues, que se estuviera haciendo todo mal, entre comillas, ¿sí? Porque de todas formas ustedes sí tuvieron ciertas garantías con ella. ¿M? Entonces, claro, lo que es la precarización, yo puedo tener un contrato con alguien, sin embargo, no estoy cumpliendo con todas las garantías laborales, pero le estoy dando una tranquilidad a ese empleado de decirle, mire, lo necesito, por ejemplo, ustedes la necesitaban por 6 meses y esta señora sabía que por 6 meses le iba a llegar ese millón. ¿M? Y aunque eso era lo máximo que ustedes podían reunir, habían otras garantías que se estaban dando, aunque no se estuvieran encontrando todas las garantías laborales. ¿Mm? Hacia allá va la Sí, sí, señora, precarización. tienes razón. ¿Listo? Claro, lo que es la precarización. Ángela, claro. Mi querida Xiomara, claro. Sí, señora, no había activado el micrófono. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a ver la que más le llamó atención a nuestra compañera, ¿sí? Que dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo me la van a montar? Entonces, Ángela, usted que quería y que está enamorada de la tercerización o también como conocida como subcontratación, ¿me colabora? Sí, profe.
Aquí está, tercerización. Tercerización, sí. Contratación externalizada, protección débil, relaciones indirectas, abusos laborales. Listo. Entonces, en otras palabras, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije que tenía un restaurante? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que se llama Tu Cosita Rica. Digno nombre de esta dueña. El hecho es que a mí me llamó el alcalde y me dijo, Ivonne, a mí me encanta tu sazón y quiero que tu cosita esté en la reunión que vamos a hacer la próxima semana para 300 personas. Digo yo, pues claro, en mi restaurante trabajamos 3 personas, ¿sí? O sea que yo tengo contratadas laboralmente hablando. Está mi mamá, está mi hija y estoy yo, que somos las que estamos contratadas laboralmente. O sea, tiene salud, pensión, ARL, todo lo de ley, ¿sí? Pero resulta, acontece que el alcalde me dice, y le voy a dar para esas 300 personas 250 millones de pesos. Imagínense el almuerzazo. O sea, conmigo todo es en grande, bebés. Yo le digo, listo. Pero pues son 350 personas a las cuales yo tengo que atender, más o menos 350 por esa plata. Entonces le digo yo, bueno, listo. Yo no tengo toda esa gente y pues necesito gente que me ayude para cocinar y gente que me ayude para meserear y organizar en logística. Voy, hablo con Mónica y le digo, Mónica, usted que es la perfecta en logística, vamos a hacer una cosa. Yo le ofrezco, y yo necesito aproximadamente unos 25 personas, 5 personas que estén conmigo, ¿sí? En la cocina y las otras 20 que estén mesereando. Mónica es una organizadora de eventos, tiene, sí, mucha cancha en esto. Y dice, listo, Ivonne, por eso te voy a cobrar, a ver, bajito, 70 millones. Y yo te consigo todo lo que necesitas y te ayudo a. Listo. Yo le digo, listo, eso me alcanza. Yo le paso a Mónica 80, estoy madre y le digo, hágale y usted encárguese de absolutamente todo, que yo no quiero saber nada de qué salud, qué pensión, nada. Entonces Mónica llega y dice y recluta a todas a las del SENA. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto va a pagar, Mónica? Oh, por un día, mesereando, 1.200.000. Y a las 5 que van a cocinar, 1.500.000. Porque deben tener el cursito ese de seguridad y salud, de manipulación de alimentos. Entonces, por eso se les va a pagar 1.500.000 por un día. ¿Quiénes de ustedes trabajarían con Mónica? Levanten la manito. Un día, es uno solo. Bueno, ahí sí no, pero les va a pagar uno 15.000 y lloran. Hágame el bendito favor. Ay, sí, ¿no? Listo. Resulta, acontece que doña Mónica, yo llegué y le pasé todo, y lo que hizo doña Mónica fue subcontratar. Es decir, a mí me dan un contrato, mi restaurante pues no tiene toda esa capacidad y yo no me voy a poner a contratar a cada una de esas personas a pagarle salud, pensión, a él. No, mi amor, ahí se me acaba toda la plata que me dio el alcalde para el almuerzo en eso. Yo prefiero delegar a un tercero, por eso se llama tercerización. ¿Para qué? Para que subcontrate, para que contrate a otros, ¿sí? Él se encarga. Entonces ustedes van a tener que tener salud, pensión y ARL para ese día, ¿sí? Él organiza absolutamente todo, les paga a ustedes y el resto de dinero se queda con él. Claro que es la tercerización. Ese es un negociazo, bebés, ¿sí? Y es una de las técnicas que están utilizando en este momento las empresas para lavarse las manos. Instructora, ¿eso es lo que se conoce como las temporales? No, porque es que usted en una temporal le pueden pagar todo lo de ley. Hay una contratación laboral, pero la subcontratación es algo así conocido como
las personas que están por prestación de servicios, que ellas solitas se pagan salud, pensión, ARL, que ellas mismas se pagan sus ¿qué? Sus cosas. Entonces, también dentro de lo que está pasando es que en la precarización, ¿sí? Hay mucha gente que hace parte de la tercerización. Por ejemplo, ustedes trabajaron conmigo y con Mónica este fin de semana. Se ganaron 1,5 millones y otras 1,200,000. Perfecto. Y ustedes dicen, ay, es que yo trabajo sabroso. Dígame, ¿cada cuánto le llega a usted un contrato de esos? ¿Una vez cada 6 meses? ¿Y usted come una vez cada 6 meses? ¿Usted cree que eso es un muy buen negocio? Si eso es algo adicional a lo que usted hace y que usted llueva, trueno, relampaguee, paga su seguridad social, perfecto. Pero esto no es o sea, no es un negociazo y la gente hace eso para evitar pagar todo lo de ley. Porque con las temporales usted por lo menos paga ¿qué? Paga cosas de ley. Pero para las prestaciones de servicio usted dice, mire, yo le tengo tanta plata, si le sirve, bien, pero usted tiene que pagar todo lo de ley. Se lo comentaba porque, por ejemplo, todo ese modelo de las temporales es que las empresas más grandes dicen, no se toman a la tarea de buscar esa persona ni de hacer todo ese tipo de afiliaciones, sino simplemente le dicen a una temporal, ay, venga, hágame un favor, necesito un asistente contable, dígame cuánto es y ya, y usted se encarga de todo. Ya entendí el término temporal. Lo que pasa es que aquí se utiliza el temporal como el que va a ser el reemplazo de alguien que ya está. Ah, ok, no, lo que entonces, llamamos temporales. Exactamente, eso es un temporal. Ah, ok. ¿Y quién es su jefe? El temporal. O sea, usted trabaja en tu cosita rica, ¿sí? Lleva el uniforme de tu cosita rica, pero quien le paga no es tu cosita rica, quien le paga es Mónica. Y su jefe, entre comillas, sería Mónica, no yo. Mónica es la supervisora del contrato, no yo, porque yo me arreglo con Mónica y con Mónica tenemos otro negocio, ¿sí? O sea, yo me encargo de darle a Mónica la plata para que Mónica me haga el favor y me solucione lo que yo necesito. Entonces, es lo que hacen las temporales, pero su jefe, Jessica, ¿quién sería? Mónica, no yo. Sí, incluso cualquier tipo de reclamo. Yo trabajé hace algunos años en temporal y alguna vez creo que tuve que hacer un reclamo por un pago o algo así, y yo llamaba a la empresa y no, temporal, entiéndase con la temporal, nosotros ya no tenemos nada que ver. Exactamente. Eso se llama subcontratación o en palabras castizas, tercerización. Entonces, si ven, muchachas, que algunas veces uno dice qué nombres tan feos, pero cuando estamos hablando en la cotidianidad y estamos recreando ejemplos, uno dice, oiga, sí, esto se llamaba así, mire que sí le pasa a uno. No, eso no pasa en otros universos, eso también pasa aquí. Entonces, claro, lo que es la tercerización, precarización y deslaborización, así charladito queda un poquito más fácil. Listo. Señora. Ok. Entonces ahora, venga, listo. Vamos a seguir mirando esto. Y entonces ya miramos todo lo que tiene que ver. ¿Se acuerdan que nosotros el viernes hablábamos de dignidad humana? Y entonces, la dignidad humana es el eje central de lo que soy yo. Recuerden que para que haya un trabajo puede existir la norma, puede existir el trabajo como tal, pero quien lo ejecuta y quien le da dignidad, ¿quién es? Yo, ¿cierto? Entonces, el trabajo digno se ve afectado ¿por quién? Por la precarización, la tercerización y la deslaborización, ya que estas limitan los derechos y la calidad de vida del trabajador. Cuando usted no tiene todas las garantías laborales, obviamente, ¿sí? Ya no vamos a tener una calidad de trabajo como se debería. Eso es la parte como fundamental dentro de. Entonces, ya teniendo como esa base, ahora sí, volvamos a remitirnos a nuestra guía.
porque aquí entonces ya empieza Cristo a padecer y ya vamos a mirar cosas que necesitamos. Entonces tenemos la guía. Entonces íbamos en cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región, cómo es el trabajo en su región o municipio. Aquí, por favor, no necesito 3 hojas con esto, con que sea un párrafo bien sustentado, me parece bien, ¿sí? O sea, no necesito 10 párrafos para esta respuesta. Después de eso, hablamos acerca de los fundamentos de economía que están en la plataforma y lo que vamos a hacer fue lo que hicimos hoy. ¿Se acuerdan con mi línea de tiempo? ¿Vieron cómo hicimos la línea de tiempo? Así quiero que hagan la línea de tiempo, donde ubiquen los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Entonces vieron que había un dibujito, la fecha y las características de cada uno de esos periodos históricos. ¿Claro lo que tenemos que hacer ahí o muy difícil? Claro. Listo, siguiente. Entonces ya tenemos, miren que todo esto lo hemos ido trabajando dentro de. Realicen la lectura del documento Cambios en el Mundo del Trabajo, que fue también las diapositivas que yo les envié, porque ahí hice como una especie de resumen de lo que es la precarización, deslaborización y tercerización. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Vieron el mapa conceptual con el cual yo les expliqué qué eran ellos? Eso es lo que tienen que hacer, un mapa conceptual con los siguientes conceptos. Tienen que definir qué es trabajo, qué es precarización, qué es tercerización y qué es deslaborización y cuál es la relación que tienen ellos con la dignidad humana. ¿Esto cómo lo van a hacer? Entonces, hacen el título, introducción, solución de las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Estas que están acá, las 2 primeras. Van a hacer la línea de tiempo, hacen unas conclusiones, una bibliografía y se acabó. Muy difícil la primera evidencia. Trate de que fuera un poco claro, o sea, que todos nos lo gozáramos aquí para que fuera más fácil a la hora que ustedes lo van a plantear. Ahora vamos para la segunda evidencia, el foro. Aquí es donde van a salir y van a sacar ese otro yo que hay de ustedes. Entonces el foro dice así, de acuerdo a las respuestas dadas en la pregunta de la actividad anterior, ustedes se acuerdan que ustedes dijeron, digamos que aquí hubieran dicho, la actividad económica más importante de su municipio o región fue la pesca, ¿sí? Entonces, listo, ya sé, listo. Yo ya seleccioné un tipo de trabajo. ¿Cuál es? La pesca. Y entonces tengo que revisar si en la pesca tiene precarización, tercerización o deslaborización. Entonces, la pesca tiene deslaborización. Es como su foco fundamental. Y ya a través de un video vamos a representar, puede ser mediante un sociodrama, ¿sí? O lo pueden hacer modo podcast donde están contando o una entrevista, por ejemplo, a un pescador, que fue el ejemplo que yo les puse, donde él nos cuente que si tiene seguridad social, que cómo es su trabajo, para evidenciar si hay deslaborización, precarización o tercerización, ¿sí? Se puede hacer por medio de una entrevista que creo que nos va a funcionar perfecto. Ah, es que yo no tengo el trabajador. Prepare muy bien el guión, ¿sí? Y ponga a su esposo a hacer su entrevistado. Ponga una amiga como si fuera la vendedora de Bonais, por decir algo. Ponga una amiga que sea la floricultora. Pero donde se evidencie, según lo que usted conoce, que hay un problema o de deslaborización o de precarización o de tercerización, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, usted me cuenta cómo se podría solucionar esto. ¿Cómo cree usted que podríamos cambiar lo de la laborización o lo de la precarización o lo de la tercerización? Eso sería lo que tenemos que hacer. Listo. Después de esto, estas preguntas que están acá es para que ustedes las investiguen.
¿sí? Porque a partir de lo que van a investigar es lo que vamos a hablar en la sesión del próximo, si no estoy mal, miércoles o jueves. Ahorita que organizo, pero creo que es el próximo miércoles, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos hablando de derechos laborales, de la OIT. Entonces, eso lo van a averiguar ustedes. Y después de esto, van a hacer un texto argumentativo donde contesten esta pregunta. ¿Cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana? ¿Ustedes creen que el trabajo que hay en Cali contribuye a la dignidad humana? De pronto, como decía Xiomara, en algunos casos sí tenemos garantías laborales, pero del todo hay dignidad el hecho de que a mí me paguen, como nos contaba el caso de Carvajal, el hecho de que a usted le paguen y listo, es que tengo un contrato laboral, me garantiza que tengo dignidad y que se está respetando mis espacios, que puedo salir o que me van a pagar como tal las horas extras. Entonces, eso es lo que tenemos que como contestar en esa pregunta. Y máximo una página, mínimo 2 párrafos. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver. Muy difícil. Profe, yo tengo Muy, una pregunta yo tengo una respuesta, Merlin. con respecto al video que menciona la actividad. Podríamos, es una especie de pregunta como sugerencia también de mi parte. ¿Se podría realizar como algo dramatizado, pero en forma como de muñequitos o algo así, que tenga mi voz? Eso yo puedo utilizar esa herramienta. Sí. No que sea específicamente un video donde yo me muestre, sino que yo genere un guión y bajo Ajá, ese y que guión se evidencie caricatura la o algo así. deslaborización, la tercerización o la precarización. Se lo valgo, Merlin. Vale, muchas gracias. ¿Sí? O sea, donde se evidencie, ya sea por una entrevista, por un sociodrama o como lo quiera hacerme, se los valgo, no hay ningún problema. Lo importante es que evidenciemos en esa actividad económica que escogimos que haya o precarización o deslaborización o tercerización. Eso es lo que necesito. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, eso va para el foro, ¿verdad? Sí, señora, eso es lo del foro. Sí, ok, gracias. Listo. Profe, una preguntita, los tiempos de entrega, ¿para que ella hay que subir eso? O sea, las dos evidencias. Sí, calma, calma. Ya vamos. Entonces, ¿se acuerdan que lo prometido es deuda? Yo tengo una propuesta, porque esa fue o sea, a lo que habíamos quedado, que yo les traía hoy una propuesta para realizar las entregas. Entonces, la vamos a socializar a ver ustedes qué les parece. Entonces, empezamos con la primera guía, ¿cierto? Mi propuesta inicial es que entreguemos esto de hoy en 15 días y entregamos las dos evidencias, tanto el taller como el foro sobre características del trabajo en contexto local. Mi segunda propuesta es que para el 17 de abril nosotros entreguemos lo de la guía 2, el informe sobre trabajo, que ese es ese informe donde solamente vamos a escribir texto, ¿sí? Va a ser solo de escribir. Entonces, vamos a responder el informe, vamos a responder el foro, vamos a responder sobre la negociación colectiva y vamos a responder sobre la huelga. Y eso se entregaría el viernes 17 de abril. Luego, 5 días después, es decir, el miércoles 22, entregaríamos
lo relacionado con la violación de derechos del trabajo, con el estudio de caso, con la definición o las características de derecho de petición, acción de tutela y queja, y el texto argumentativo. Lo entregaríamos el 22 de abril. Y el 29 de abril, que es un miércoles, 7 días después, entregaríamos el foro sobre Estado Social de Derecho y la presentación. Esos son mis propuestas de fechas para entregar las evidencias. Estoy, pues, como atenta si les funciona. O sea, yo traté de jugar con los tiempos. Por ejemplo, no se los iba a colocar para la otra semana porque sé que la próxima semana tenemos lo de comunicación, entonces quedaría como montado uno con lo otro, ¿sí? Pero pues ya ustedes me dirán qué les parece estas propuestas. Nosotros tenemos formación miércoles 8, jueves 9 y viernes 10. Miércoles 15 y viernes 17, porque el 16 yo tengo grupo, reunión aquí en Dorada, entonces ese día lo utilizaríamos para ir adelantando trabajos. Pero pues sesión no habría el 16. Ese día sería para que ustedes trabajen en los trabajos. Entonces, pues, quedo atento. ¿Qué les parece? O por lo menos la primera entrega la dejamos así, las dejamos ¿en qué? En puntos suspensivos. Esa puede ser la primera propuesta. Y a partir de lo que veamos, el 8 y el 9, entonces ya ustedes dicen, oh, no, Instru, eso es mucho. ¿Cómo va? Y podemos dejarlas tentativamente, ¿sí? Y vemos 8 y 9 cómo nos va para ver si se hace alguna modificación en las fechas o las dejaríamos así. ¿Qué les parece? Sí, profe. Yo con la segunda. Vamos trabajando y si hay algo sobre el tintero, pues hay posibilidad de modificarlas. Ajá, Con y los demás pues compañeros. dentro de lo que estamos haciendo, y si se dan cuenta, estoy tratando de que la misma guía la vayamos resolviendo aquí. Si se dieron cuenta, las preguntas y lo que hicimos era lo que estaba en la guía. ¿Sí? Esto con el fin de que sea más fácil para ustedes ir resolviendo su guía. Entonces, sugerencia, que tengan la guía a la mano. El próximo 8 iniciamos ciudadanía laboral, es decir, la que está en verde, ¿sí? Entonces, vayan mirando y se van a dar cuenta que la exposición y la mayoría de las cosas que vamos a trabajar aquí hacen parte de las respuestas, ¿sí? Que vamos a tener ¿en qué? En nuestra guía. O sea, ya se va resolviendo lo que solicita la guía. Entonces es muchísimo más fácil. Instructora, Ah, en dígame. esta que nos envió están las dos evidencias. Ahí ¿En están la las dos guía que les evidencias. envié? ¿En la guía que les envié, Diva? Sí, señora, lo que nos acaba de pasar con las fechas. Ahí están las 12. No, ya les voy a mandar el pantallazo al WhatsApp. Ok, gracias. Sí, ya les voy a enviar eso. ¿Alguna otra petición, queja, reclamo, sugerencia? Aparte de tener mucho frío. Cuenten, ¿alguna duda? ¿Creen que se está entendiendo y que no es tan difícil como se creía? ¿Tanta evidencia? Instructora, tengo como una dudita o todavía no me siento como segura en el tema del videíto. Entiendo pues el tema de las preguntas, resolverlas, escoger como una actividad en la que se evidencie esa precarización, tercerización o Ajá, deslaboralización. listo. Digamos que Pero, vamos a escoger los cultivos, ¿cierto? sí señora, Entonces, los cultivos
pueden tener precarización, deslaborización o tercerización. ¿Cuál de las tres cree usted que puede tener? Dependiendo del cultivo. Digamos que sea un cultivo bien malo. Diría que tercerización. Listo. Entonces, ya sabemos que vamos a dramatizar. O lo que nuestro invitado, o hacia dónde va la pregunta con el invitado. Y digamos, en cuanto a lo que sugirió la compañera de hacer como una recreación del video, digamos, lo que Entonces, había dicho. usted evidencia, digamos, en los muñequitos, un sociodrama en donde usted haga de cuenta como la contratación de mi restaurante para un evento. Entonces, ustedes necesitan recoger flores, ¿cierto? Pero usted no tiene la cantidad de gente para contratar. Entonces, usted solicita a una empresa X, ¿sí? Que le ayude a conseguir esa gente para recolectar. Te hago como una escena, digámoslo así, como que Sí. saco una escena de toda la situación Cuenta. y la plasmo en el video. O cuenta una historia, usted mientras que van haciendo, y resulta que en el cultivo la cosita rica enamora, tuvieron un pedido de 1.200 flores para un solo día y resulta que no tienen sino 2 personas. Ellos decidieron llamar a la empresa de Ángela Valencia, que es una vieja que trabaja ¿con qué? Y va contando la historia y evidencia, ¿sí? Cómo subcontratan y hacen que la gente pague su pensión, su salud, para no tener nada que ver con ellos. Su jefe sería Ángela y no yo. Listo, sí, señora, ahí le entiendo. Y en conclusión, puntualmente para el foro ORIA, el video, las preguntas y como último dice que un texto argumentativo en el grupo donde se responda la pregunta que dice ahí. Sí. Esas serían las 3 cosas que deberían cargarse al foro. Entonces, en el foro para ese tenemos que cargar el video, las preguntas y el texto argumentativo. Son las 3 cosas que tenemos que hacer. Listo, sí, señora, ya me quedó más claro. Listo, perfecto. Entonces, ¿ya con ganas de decir feliz Semana Santa o tenemos alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Listo? Mis amores, siendo las 9:04 de la noche, doy por terminada la sesión. Les